Sigifredo Dante Reyes Moreno, más conocido como el cuentero de Muisne, daba rienda suelta a su extraordinaria facilidad de palabra, como especialista en estafa y engaño, y con eso lograba sus propósitos. Se hizo famoso tan solo por evadirse de los más seguros centros de reclusión del país. En estos se fugó 19 veces. Lo que veremos a continuación no es un cuento, es el cuentero de Muisne, en otra historia de Crónicas Urbanas. Vamos, Clubas Carmen. Reyes Moreno, Sigifredo Dante. Presente. A ver, niños, ¿qué pasó? Silencio. A ver, Sigifredo. Dante, señorita. Ten la bondad, relátame acerca de la batalla del Pichincha. Sucre, destacado militar venezolano, llegó a Guayaquil con 700 hombres armados y equipados. Después organizó Algún día me voy a largar de aquí. Dante, ya para, empiezas otra vez con la cantaleta. ¿Y dónde te vas a ir? donde sea. Quiero ser rico como Aristóteles o Onassis. ¿Y quién es ese? No sé, creo que es de Chone. ¿Qué fue que no terminan esto? Dante, ¿tú quién se ha disparado? Nada. Muy resabiado eres. Ya porque eres muy leído. Aquí todos tienen que ganarse el plato de comida. Y si lo quieres, se me largan. Me largo. Dante. Hijo, ¿a dónde vas? ¡Dante, regresa! Yo salí de mi casa, pero nunca me olvidé y pensé siempre en el futuro estudiar. Yo me gradué de bachiller agrónomo, estando fuera de mi casa. Después seguí la universidad, estando fuera de mi casa, ya con mi apoyo de mis quiquirimeaos que hacía, de mucha audacia, de mucha inteligencia. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe qué? Yo vengo a hospedarme en este hotel, pero antes me gustaría hablar con el dueño del hotel o con el manager. Permítame un momento, por favor. Muchas gracias. Entonces vamos a pensar en qué lo podemos Señor, fundamentar para... disculpe. Un momento. El señor pasajero desea hablar con usted. Gracias, señorita. Un minuto. Buenos días, caballero. Bienvenido a Esmeraldas. ¿Qué lo trae por acá? Buenos días. Vengo de Venezuela, ¿sabe? Y soy el ingeniero Simón Bolívar Rodríguez y soy dueño de una flota pesquera transnacional. Y he venido aquí al Ecuador con el único fin de poderle brindar trabajo a toda esta gente. Qué bueno. ¿Y de qué parte de Venezuela es usted? De Caracas, la capital. Linda ciudad, ¿sabe? He estado ahí un par de veces. Disculpe. Señorita, tenga la bondad. Deme la llave de la mejor suite que tenemos. ¿La 120? Por supuesto. Gracias. Ingeniero, yo quiero que usted se sienta como en casa. Botones. Por favor, la maleta del ingeniero, la suite. Déjeme decirle que estaba conversando en este momento con el gobernador de nuestra provincia. ¿Usted quisiera conocerlo? Ah, caray, pues cómo no. Me gustaría muchísimo. Señor gobernador, un minuto, por favor. Permítame presentarle al ingeniero venezolano Simón Bolívar Rodríguez. Él es dueño de una flota pesquera y ha venido acá a nuestra tierra a crear plazas de trabajo. Excelentísimo señor gobernador, cuánto gusto. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Un gusto conocerlo. Disculpe, ¿cuántos barcos usted posee? 23. Por el momento solo tengo 23. 23. Si usted gusta, puede usar nuestras cámaras de frío, ¿no? Muchísimas gracias, excelentísimo. Pero lo que yo necesito por el momento son inversionistas. Excelentísimo señor gobernador, buenos días. Ingeniero Rodríguez, buenos días. Tenga la bondad, sentémonos. Sí, cómo no. Aquí está Lo acordado. 14 millones de sucres. ¿Le parece bien? normalmente. Es un poco más. Pero por tratarse del señor gobernador... Por favor, cuéntenos. Epa, señor gobernador, si nosotros somos hombres de honor. Gracias. Bueno, ¿y cuándo vemos los primeros buques? Están en camino. ¿Y cuándo vemos el buque madre? Precisamente esta tarde. ¿A qué hora? A las 4 en punto. La verdad estoy sorprendido por la magnitud y la proyección de este negocio. No, que va. Y se va a sorprender mucho más. Mucho más. ¿Cómo que no está? El ingeniero no está. Ya revisamos la habitación y se ha llevado todas las cosas.
Pero qué raro. No estará en el barco. Pero señor, no sé de qué me está hablando. Pero este barco no pertenece al ingeniero Simón Bolívar Rodríguez, que viene de Venezuela. No señor, este barco pertenece a la compañía de sardinas La Portuguesa. ¿Sardinas? Durante la década de los 60, Dante Reyes inventó sus más famosos cuentos bajo falsa identidad. También se casó con una adinerada mujer. Viajó a Colombia y se hizo pasar como vicecónsul del Ecuador en ese país. Pero su engaño más célebre fue cuando fingió ser el hijo del presidente de Costa Rica. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es José Joaquín Trejos, hijo del presidente de Costa Rica, José Joaquín Trejos Fernández. Señor, es un honor tenerlo hospedado aquí en este hotel. Me espera un momento. Me imagino que ha de tener reservación. ¿Cómo no voy a tener? ¿No veo yo que soy hijo del presidente de Costa Rica, José Joaquín Trejos? Estoy en una visita no oficial de 10 días. Sí, espérame un momento. Aló, señor. Aquí dice estar el señor Trejo, hijo del presidente de Costa Rica. Sí, claro, ya lo entendí. Está en una visita oficial de 10 días. Ok, sí, ok. Un momento. Señor Trejo, bienvenido a nuestro hotel. ¿Qué lo trae aquí al Ecuador? Bueno, estoy en una visita no oficial para ver la posibilidad de hacer inversiones aquí en el país. Por favor, a la suite presidencial. Señor Trejo, un placer conocerlo y que su estadía sea altamente satisfactoria. Bienvenido. En la Cancillería de Colombia me hizo anunciar que venía el hijo del presidente de Costa Rica al Ecuador. Y aquí ya me estaban esperando. Señorita, ¿tengo algún mensaje? Entonces, se va del hotel. Así es. Me llamaron de la Cancillería y tengo que volar inmediatamente. A propósito, ¿cuánto es la cuenta? No, señor Trejo, por favor. Tenemos órdenes estrictas de no aceptarle el pago. Pero, mientras viene mi jefe, que ya lo llamé, usted va a hacerle el gran honor de firmar el libro de las celebridades que han estado aquí. Aquí, por favor. Eso es. Muchas gracias. Señor Trejo, qué pena que se nos va. Espero que su estadía aquí haya sido sumamente placentera. ¿Le puedo pedir un inmensísimo favor? Fernando, rápido, la cámara. Es una foto para el recuerdo. Gracias. Yo me hice pasar como Dante Makoto Chimbolo. Ya era egresado de la Facultad de Agronomía. Yo trabajaba en Comprova, en Guayaquil, como gerente de la compañía Comprova, una compañía exportadora de banano. Bien, señores, el motivo del banquete de hoy es darle la bienvenida a nuestro ingeniero japonés, Dante Makoto Chimbolo. El ingeniero ha llegado a nuestro país a comprar la compañía Astral de Fort Campbell. Ingeniero, por favor.
아니 하지 말아요. 앉으세요. 어제 9시. 어제 오이 오이 어떤 시험이야? El ingeniero dice que está muy contento de poder compartir con todos ustedes esta comida. Pero cuéntenos, ingeniero, sabemos que ha traído una nueva variedad de arroz. ¿Qué variedad es esa? 안티가 뭐지? 어디가 알로 미와디야. 어제 9시. 어제 오늘 동사 variedad aló de C 3 28. El ingeniero dice que ha traído una variedad muy especial de C328. ¿Y qué otros planes tiene? Sí, ninguno. Pero también dice el ingeniero que le gustaría compartir con todos ustedes un plátano con limón, como lo hace en su país. A lo que dice que quiere guineo con limón. Mi amor, concierto, el señor está pidiendo, ¿sí? Cuando yo reunía a las compañías y hablaba con él en japonés, le decía, cachita, manco, cachita acá. Bueno, le decía, el ingeniero dice que debe estar todo el directorio aquí reunido. Entonces, y le decía, cuando yo aprendía el español, le decía, yo no entiendo nada de esto. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí. Yo no entiendo. Yo conozco de agricultura, pero no. Yo hice una tesis en fitopatología, ¿no? De banana, pero yo hacía aplicándole poquito japonés y poquito español. Entonces, para impactar. Dice que es una mujer muy hermosa. Ingeniero Makoto, permítame presentarle a nuestro cónsul de Japón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Escúchame, me voy a retirar. Mucho gusto. Señor cónsul, muchas gracias. Tome asiento, ingeniero. Permíteme ofrecerle la llave de mi camioneta y mi chofer. ¿Sí? El ingeniero prefiere manejar él para acostumbrarse, porque en Japón los volantes están en el lado derecho, aquí lo usan en el lado izquierdo. No, claro, no se preocupe. Si no practica, puede chocar, ¿verdad? No hay problema. Ven acá, mijo. Ya sabes, le haces caso a todo lo que dice tu mami. Vas a ser el hombrecito de la casa ahora. No me mientas, Dante. No me mientas. No, mijita, te juro que no te estoy mintiendo. Mañana mismo regreso. Ah, sí. Lo mismo me dijiste la última vez. La última vez se me presentó un contratiempo. Mañana mismo regreso, mi amor. Un contratiempo de 6 meses. Ja. ¿Qué vas a hacer a Guayaquil? Voy a cerrar un negocio. Ten fe, mañana estoy por aquí, ¿sí? Chao, mijo. Si te vas, no regresas. Chao, mijo. El reloj de Guayaquil. Yo lo sé perfectamente que ese era un ornato de la ciudad de Guayaquil. Estaba así limpiándome los zapatos. Me dio ganas de hacer una necesidad fisiológica. Y era orinar. Y por ahí no había servicio higiénico. Entonces me metí al reloj a orinar. Take a picture of me. Here, take my picture here. Take another one. Oh, no, I don't want. No. Please. Disculpa, ¿podemos subir al reloj? Sí, cómo no. Suba nomás. ¡Qué bello es! ¿De quién es el reloj? Mío. Esta belleza arquitectónica es mía. Oh, es suyo. Sí, así es. Bueno, les voy a explicar.
Yo soy ecuatoriano, pero no vivo aquí. Yo vivo en Vancouver, Canadá. Y he venido aquí a Guayaquil solamente para vender esta reliquia. Ah, usted lo vende. Con el dolor del alma, así es. Pero se los digo a ustedes. Es un modelo suizo-romano. Funciona a cuerda y a pila. Solo existente aquí en el Ecuador. Único en el mundo. Esto pertenece a la municipalidad de Guayaquil. Señor, ese reloj es mío. Yo lo compré por $115,000. Aquí está el contrato. Permítame, por favor. Lamentablemente tendré que decirles que ustedes lo han estafado. What? Esta es una carta de compra y venta de un vehículo. ¿Quién les vendió el reloj? What's he saying? What's he talking about? I don't know. We lost the money. ¡Vamos, sigue, sigue! Justo llaman a comer cuando estaba inspirado. ¿Pero qué estabas haciendo? Escribiendo. ¿Una carta a la pelada? ¿Qué carta a la pelada? No sé. Estaba escribiendo mi autobiografía. Lo que me va a dar de comer para el resto de mi vida. ¿Y sabe qué? Para siempre se acabó el kikirimiao. ¡Vamos, sigue, sigue! Oye, esas monjas. Vienen a enseñar que te siento. ¡Vamos, sigue! Tómalo. ¿Qué no vas a comer? No. Me voy a evangelizar. Qué monja más fea, hermano. Ay, ay, ay. Hasta aquí las acompaño, hermanos. Las ocurrencias del cuentero de Muisne pueden parecerle hasta graciosas, pero quizás sea porque usted nunca fue víctima de sus engaños. Actualmente este personaje, que ahora tiene 74 años de edad, desde el 2004 ha sido arrestado por robo de vehículos y en febrero del 2006 el Tribunal Primero de Garantías Penales de Esmeraldas lo condenó a 25 años de reclusión mayor como autor del robo de vehículo y la muerte de su propietario. A pesar de todo, espera lograr la publicación de su libro Yo, Dante lo vivido. Hasta la próxima. Eso quedó atrás y bueno, vamos para adelante, tomar una nueva vida saliendo de este lugar. Ya estoy hablando con mucho honor.